Hola, espero que te encuentres genial. Y hoy vamos a ver owing to, con eso terminamos la O, y vamos a empezar con la P con past. Ya sabes que, además de mis vídeos, te ayudo con mis clases para mejorar la comprensión y la comunicación del idioma y para conseguir también las titulaciones de Cambridge y del DELF B1, B2. Y como siempre te digo, importante que sepas cuándo salen los vídeos, si es interesante para ti, en el sentido de que así te puedas poner cuanto antes. Y también insisto en que lo más importante no es pegarse un atracón, sino la constancia. Además, estás viendo que te están valiendo mucho, que tienes muchos ejemplos y que estás viendo tu progresión y tu evolución. Y eso es lo más importante. Tú mismo puedes comprobar realmente el avance, ¿vale? Y ya sabes exactamente lo que tienes que hacer para eso, para saber cuándo es el siguiente vídeo. Y ahora vamos a ir a la primera frase con owing to, que es The concert has been cancelled owing to lack of interest. Bueno, la primera y la única, porque realmente se ve claro el significado de owing to. El concierto ha sido anulado debido a la falta de interés. Es decir, no ha habido interés, con lo cual se ha anulado. Es como un because of. Y ahora vamos a empezar ya con la P con past. El primer ejemplo sería Back in the 1960s, he had hair down past his shoulders. Entonces, back sabemos que es la espalda, con lo cual es la parte de atrás. Es decir, es yendo hacia atrás en los 60 tenía pelo. El down quiere decir la posición, ¿no? La dirección, mejor dicho, iba hacia abajo, ¿vale? Y past his shoulders ya entendemos que le pasaban los hombros, o sea, por debajo, que decíamos que nacemos nosotros de los hombros. Entonces, ¿cómo decimos eso de que es por debajo de los hombros? Vale, pues past, que tiene esa idea de que va más allá. Y acuérdate siempre que ellos personalizan, nosotros decimos de los hombros, no de sus hombros. No sería natural decir eso. Lo que siempre te digo, busca lo que es natural en tu propio idioma. Lo que tú dirías de una forma, además, obviamente bien expresado. No hagas traducciones literales ni colocaciones que a lo mejor no son las que realmente no son las correctas gramaticalmente en tu propio idioma, sino que lo que has hecho es un copia y pega, digamos, y repites la forma de estar colocado en otro idioma. A veces coincide, pero no siempre. I live on Station Road, just past the post office. Vivo en este sitio, ¿vale? Justo past, sabemos que es pasado, o sea, más allá de la oficina que oficina de correos. Entonces el past es lo típico que vemos cuando al principio te enseñan las direcciones, pues es que es más allá de ese sitio, en este caso en concreto la oficina de correos. She walked right past me without noticing me. Entonces ella, lo que nosotros traduciríamos la frase, como lo diríamos, o cómo lo expresaríamos, mejor dicho, es pasó por delante mía sin notar, iba a decir sin notarme, ¿ves? Esto sí una mala traducción porque estoy traduciendo literalmente sin fijarse en mí. Ese notice es eso, es que no te has percatado, no te has fijado en la otra persona, es lo que quiere decir. Fíjate que ellos, y esto insisto, y lo hemos visto en muchos otros ejemplos, lo que hacen es, pasó por delante de mí, fíjate que si tú lo piensas, lo que siempre te digo, es mucho más complicado porque dices tú, ¿cómo digo pasó delante de mí? ¿Cómo expreso eso? Vale, es tan simple como visualiza qué es pasó por delante de mí o por delante mía, que digamos, más que delante de mí, delante mía, o sea, o pasó a mi lado, quizás mejor traducido. Bien, es simplemente que la persona va andando, fíjate que es lo que el verbo lo indica, she walked. Right está indicando simplemente, enfatizando que pasó justo a mi lado, me pasó, me sobrepasó, es decir, continúa andando. Pues eso es lo que quiere decir ese past. She walked past me. Caminó y me pasó a mí, que estaba en un sitio. Y el right es justo. Caminó, justo pasó por delante de mí. Por delante mía, mejor dicho, no de mí. Eso es, creo que no estaría muy correctamente expresado. Delante mía. Vale. The demonstrators formed a solid wall to stop the police from getting past them. Los manifestantes formaron una pared solid, entendemos que es una pared ahí firme, ¿vale? Y fíjate, stop es parar, pero aquí no lo traducirías como parar. La idea sería para impedir que la policía que hiciera, la proposición para ellos es from getting past them. Y entendemos que quiere decir que no los pasara, o sea, que no pudieran hicieron ese muro para que no pudieran atravesarlos, ¿no? Pasar a través de ellos, fíjate que es un poco la idea, es atravesarlos, ¿vale? Entonces, getting es conseguir past, pasar por ellos. Fíjate que, lo que siempre te digo, piensa en la idea que quieres transmitir y piensa cómo expreso esa idea.
The police car drove past at a terrific speed. La misma idea. El coche de la policía condujo. Past es que pasó volando, ¿vale? Entonces condujo y el past quiere decir que pasó, se fue hacia otro lado. Es decir, no se quedó allí quieto, estático. Este past es una posición, como dice aquí, a una posición más alejada. Entonces nos pasó a toda velocidad. A lo de a toda velocidad, lo que lo dice aquí, at a terrific speed sería a una velocidad pues tremenda, increíble. No confundas terrible, que es horrible, con terrific, que es genial, pero aquí no sería, no puedes traducirlo por una velocidad genial, sino que iba a toda leche, es lo que quiere decir. Porque estos verían muchas pelis americanas. Bien, she's past the age where she needs a babysitter. Ha pasado la edad, tenemos esa idea de pasar, de que vas más allá. Ha pasado esa edad en que necesita una canguro. Do what you want. Fíjate que aquí no es una pregunta. Aparte de que no tienes la interrogación, si yo pregunto, tú sabes que la pregunta sería what do you want. Pero aquí es do what you want. Haz lo que quieras. Tengo dos verbos, que uno es el do y otro es el want. I'm past caring. Ya entendemos que care es cuidar de alguien, care es preocuparse por alguien, ¿vale? Entonces, aquí de I'm past caring es que ya estoy más allá, imagínate, ya he pasado la etapa de que me preocupaba, esa es la idea, ya no me preocupo, se podrías traducir esta idea, ¿vale? Esta idea de past caring, como estoy más allá de eso, ya he pasado por esa etapa y ya no me importa. Bien. Do you have the time? Fíjate que nosotros la pregunta similar, pero nosotros decimos tienes hora. Aquí es tienes también, pero como la y time, refiriéndose no hora, porque nosotros decimos una cosa en concreto, puede ser horas, segundos, minutos, normalmente decimos hora, no decimos ni segundos ni minutos, pero ellos hablan de time, porque es como tienes el tiempo, tienes, ¿sabes en qué tiempo vivimos? Fíjate que utilizan el time como el sentido de que nosotros traduciríamos como hora. Yes, it's 25 past 3. La típica cosa que aprendemos también al principio de todo, que son las, realmente sería como las 25 pasadas de las 3. Es decir, pasan 25 minutos de las 3, que es la idea. Nosotros lo decimos al revés. Son las 3, primero decimos ahora y luego decimos los minutos que pasan. Pero fíjate que el past indica eso. Bien. Como adjetivo, I've been very busy over the past couple of days. He estado muy ocupado o muy ocupada en este caso. Durante, vimos que el over también tiene esa idea de durante. Los pasados, el pasado par de días, podríamos decir. Couple es un par, ¿vale? O sea, o los pasados 2 días. Es decir, la idea es que estos días, este past, es un periodo obviamente que está en el pasado. Es antes... que está antes y que llega hasta el presente, ¿vale? Entonces en el pasado, un momentito. Que tenía algo aquí en la garganta. Vale. Martin broke his leg playing football and has been on crutches for the past 6 weeks. Martin se rompió la pierna, como siempre recuerda que ellos personalizan his leg jugando al fútbol y ha estado con muletas. Crutch es muleta. Fíjate que cuando tengo esto sonido como esto, crutch, vale. ¿Qué pasa? No puedo poner una S porque entonces que digo crutch, parezco un neumático pinchado, sería difícil pronunciar esto, vale, entonces que añado no solo a la S sino que a esta S le pongo antes la E, crutches, y on crutches porque imagínate como que estás apoyado en las muletas, vale, ha estado con muletas que decimos nosotros durante los pasados o los últimos, podríamos decir 6 semanas, las últimas 6 semanas, en este caso que es femenino. The dog has been her constant companion these past 10 years. El perro ha sido su compañero. Constant es algo que es constante, ¿vale? Pero tiene ese sentido de precisamente que es un compañero constante, que siempre está ahí, que siempre está a tu lado. Tiene ese idea también de fiel, de leal. Entonces ha sido su compañero leal en estos 10 años que han pasado o en estos últimos 10 años, podríamos traducirlo así también. I've been walking 3 miles a day for the past 30 years. He estado caminando 3 meses, 3 millas al día durante los últimos 30 años. Muchas veces este past que está en el pasado traducimos como últimos o los pasados 30 años. Lo que entendemos es que es algo que está en el pasado, ¿vale? Que llevo 30 años haciendo eso. The number of employees in the company has tripled over the past decade.
El número de empleados de la empresa, y fíjate que es in porque está como dentro de la empresa, formando parte de la empresa, se ha triplicado durante la pasada década o la última década. A veces esa past lo tratamos como última, refiriéndonos a ese periodo. Si no, piensa past, que está eso, en el pasado. Y década, pues son eso. En este caso sería 10 años, una década. In years past, even visiting the next village was considered a long journey. Quiere decir, en años del pasado, no podemos traducirlas así, pero la idea es, hace muchos años, ¿vale? Cuando en esos años que pertenecen al pasado, que ya han pasado, esa es la idea, incluso el visitar, y acuérdate que ponemos un ing porque estamos hablando de la acción. El hecho de visitar el siguiente pueblo, el pueblo que estaba a continuación, se consideraba, era considerado, ponemos esa pasiva por el sentido de que era considerado, es la idea de se consideraba un largo viaje. The museum gives an idea of how people lived in centuries past. El museo da una idea de cómo vivía la gente, lo mismo, la misma idea en los siglos pasados, ¿vale? Hace ya un montón de tiempo, cada siglo son 100 años, con lo cual, pues eso, estamos hablando del pasado. Es exactamente igual que en español, nosotros también hablamos del pasado, ¿vale? I know from past experience that you can't judge by appearances. Sé de experiencias pasadas, es decir, de experiencias anteriores que he tenido, que no puedes juzgar por las apariencias. Esto es importante y esto es algo que sí que nos deberíamos aplicar. The Prime Minister's family have been instructed not to discuss his past life with the press. Entonces, la familia del primer ministro han sido instruidos, no es instruir, quiere decir que les han dicho, que les han indicado. Fíjate que no family, sino el have. Have está en plural. Los americanos, por ejemplo, que son muy simples, quiero decir, no simples en el sentido de que no se rompen la cabeza con las reglas, o más bien, dicho de otra forma, mejor, siguen la regla. Si un nombre es singular, van a poner el verbo en singular. Los ingleses, que tienen más reglas gramaticales, vale, palabras como family, como government, como ¿qué más puede haber así? Alguna otra que sea grupal, como company, ¿vale? Pueden poner el verbo en singular pensando, vale, el nombre es singular, entonces el verbo es singular, ¿vale? Pero también piensan en la idea de la familia está compuesta como mínimo por 2 miembros, una empresa está formada por un grupo de personas, un gobierno está formado por un grupo de personas. Entonces, teniendo eso en cuenta, por eso el verbo va en plural. Entonces, le han dado instrucciones, les han indicado que no hablen con la prensa de su vida pasada, ¿vale? De su vida anterior, porque ya entendemos que el pasado es pasado, anterior, ¿vale? La misma idea gramaticalmente. Must does not have a past form. Must no tiene una forma en el pasado. No tiene un tiempo pasado. I think her husband must be dead. She always talks about him in the past tense. Creo que su marido debe de, literalmente sería estar muerto o debe de haber muerto, que nosotros también podríamos decir, más bien, porque estar muerto no sería una traducción correcta, más bien, pero ellos sí que van a utilizar el be, porque sabes que en este caso no dirían must have dead, debe de haber muerto, obviamente. Esto es lo que me refiero cuando no se pueden hacer traducciones exactas de un idioma a otro, cuando no se puede decir porque yo, y además esto lo repetí muchas veces y es así, no puedo pensar de una forma lógica de decir porque yo aplico esta norma en mi idioma, es absurdo pensar que lo tengo que aplicar la misma norma en otro idioma. Es cierto que muchas veces coinciden cuando son idiomas que provienen del mismo origen, por ejemplo, idiomas pues que son del latín derivados, por eso nos resulta más fácil entender otro idioma que sea similar al nuestro, y al mismo tiempo yo creo que tiene, como siempre, el yin y el yang, la parte más complicada, porque a veces nos lía, precisamente porque ya no sabemos si estamos hablando de nuestro idioma o estamos cogiendo nuestro idioma y transformándolo de cualquier forma en el otro, ¿vale? La parte positiva con esto es que en este caso no pasa muchas veces porque son idiomas que provienen de orígenes distintos, pero hay cosas que también aún así coinciden ciertas estructuras. No pienses que siempre tiene que ser así. Bien, entonces debe de haber muerto. Ella siempre habla de él o sobre él o acerca de él, bien, en el tiempo pasado, en forma pasada. Tense es el tiempo en que tú vas a conjugar un verbo. Entonces eso, habla en un tiempo pasado.
I'm feeling much better now that the cold weather is past. Me siento mucho mejor ahora que el tiempo frío. Fíjate lo mismo, la misma idea que acabamos de ver ahora con la traducción. Aquí diríamos como que ha pasado, que ya no hace tiempo frío, pero aquí fíjate que es is past. El verbo es el verbo to be, que es el verbo ser o estar, como que está en el pasado, que ya ha pasado, que ya se ha terminado. Bien. Y como nombre, la misma idea de esta idea de pasado que hemos visto. ¿Ven? Evolution can explain the past. Entonces, la evolución, cuando hablamos de evolution, hablamos de la evolución en general. Por eso no decimos, aunque en español decimos la evolución, ellos dicen evolution, no tienen aquí ningún artículo. Puede explicar el pasado, but it can never predict the future. En este caso, fíjate que tengo una C y una T, tengo que pronunciar las dos cosas, predict, pero nunca puede predecir el futuro. Some of the younger pop bands try to imitate their musical heroes from the past. Algunos de los grupos de pop más jóvenes intentan imitar a sus héroes musicales del pasado. Giving up your seat to an older person seems to be a thing of the past. El hecho de dejar, fíjate que no ponemos este gerundio, no porque estamos hablando de, aquí no vamos a decir dejando tu asiento, no tendría lógica, pero entendemos que utilizamos ese ing, ¿por qué? Eso es lo importante. ¿Por qué utilizo esto y no utilizo esto otro? ¿Por qué cojo esto en esta situación? Pues entendemos que es porque estamos hablando de la acción que tú haces. El hecho de que tú dejes tu asiento a una persona mayor parece que es una cosa del pasado. Quiere decir que ahora hoy en día la gente no lo hace. No es así, tampoco. Se hace menos, es verdad, debería hacerse más, debería tenerse más en cuenta, debería haber esa educación, pero también es cierto que a veces se ve solamente digamos las personas que no lo hacen, las cosas que no se hacen, y se deja de lado a todas esas personas que sí que hacen y que lo hacen bien, ¿vale? By winning the 1,500 meters, he joined some of the great names of the past. Entonces, la misma idea, por eso pongo el winning. By winning es ganando los 1.500 metros, mejor dicho, el hecho de ganar la carrera de 1.500 metros, pues en la carrera, ¿vale? Y el by indica cómo, por el hecho de ganar haciendo esto, ¿qué ha pasado? Pues que se une a alguno de los grandes nombres del pasado. Todas aquellas personas que han hecho pues, cosas históricas o algo que los ha destacado. Bien, en este caso, pues hablando de deporte. Y de atletismo, más concretamente. Today, people are much more concerned about their health than they were in the past. Hoy la gente está mucho más preocupada por su salud de lo que, fíjate que aquí jamás pondrías un that. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí has puesto un more y esto es una comparativa y sabes que es more than. Fíjate en esas cosas, ¿vale? Entonces estaban más preocupadas sobre su salud de lo que lo estaban en el pasado, en tiempos pasados. In the past, this sort of work was all done by hand. En el pasado, este tipo de trabajo, todo estaba hecho, todo se hacía como a mano. Bien. He's a man with a past. Cuando hablamos de a past, se refiere, literalmente es un hombre con un pasado. Y ahí ya entiendes qué es la idea que te está transmitiendo. Porque obviamente no te puede transmitir con un pasado lo tenemos todos. Pasado es cualquier cosa que hemos hecho antes de nuestra vida, de nuestro momento actual, ¿vale? Y todos tenemos un pasado, es lógico. Con errores y con cosas, con aciertos. Los errores están ahí, como siempre te digo, realmente para mejorar. No son errores que tengamos que decir, oh, he cometido. No, a ver, los errores realmente nos deberían de influir para mejorar. Eso sí, nos deberían influir para aprender. Aprendizaje en el sentido de mejora, en el sentido de hacer las cosas mejor y modificar nuestro comportamiento para mejor. Esa es la idea de lo que nosotros denominamos errores y que nos da tanto miedo o que nos inculcan tanto a decir esto es tremendo. No es tremendo, es algo que es lógico porque está dentro de nuestra naturaleza humana, pero también está el aprender y está el mejorar. Eso sí, si se quiere aprender y si se quiere mejorar, para mí es lo importante del ser humano. El mejorar y el intentar avanzar. Lo demás para mí es estancamiento y no es evolución. Vale, entonces entendemos que en este caso no se refiere a eso, es obvio. Se refiere que es un hombre que tiene un pasado dudoso, un pasado con una reputación que no es buena, un pasado que
que muchas veces puede ser porque realmente haya hecho algo que no es correcto, o a veces simplemente es porque la sociedad indica o la gente piensa que no es correcto. ¿Cuánta gente en épocas anteriores se les ha tachado de ciertas cosas y hoy en día lo vemos como, bueno, de lo más normal? Porque eso también influye la época, influye la sociedad, influye incluso en este momento, en el siglo en que estamos, influye que hayas nacido en un continente u otro o en ciertos países o ciertas condiciones u otro para ver algo moralmente correcto o incorrecto, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refieren con with a past. His parents didn't want him to marry a woman with a past. Sus padres no querían que se casara con una mujer con lo mismo, con un pasado, con una reputación que no era correcta, ¿vale? Esa es la idea. Emigrating was an attractive option for someone with a past they wanted to leave behind. Entonces, el emigrar, de nuevo ponemos en gerundio por lo mismo que has visto antes, ¿ves? Se repiten estas cosas. ¿Sabes qué quiere decir? Que el hecho de emigrar era una opción atractiva para alguien que tenía un pasado, ¿vale? Un pasado que ellos querían dejar atrás, querían olvidar, querían dejar, pues eso, behind, detrás de ellos. And she had a past and she didn't care who knew about it. Ella tenía un pasado, quiere decir que tenía un pasado, pues eso, que era un poco dudoso, un poco turbio, y a ella no le importaba, no le preocupaba quién sabía sobre ese pasado, quién conocía ese pasado. Y luego lo tenemos en el sentido gramatical, que ya lo conocemos de haberlo visto antes y que ya sabemos a estas alturas lo que viene siendo, porque es lo típico que se nos dice cuando hablamos del verbo de presente, pasado, etc. Entonces, the past of change is changed. Fíjate la diferencia. Si digo change, sé que es presente. Si digo changed, si no hago obviamente sería igual, con lo cual no tendría sentido. Entonces, el pasado de change, de cambiar, es changed, cambiado, ¿vale? Cambió, más que cambiado sería un participio, en este caso es que sería exactamente igual, también sería un ed, pero en este caso cuando hablamos de pasado pues es que cambió, por ejemplo, he changed, él cambió. Put these sentences into the past, entonces pon estas frases en pasado, fíjate que es into porque tiene esa idea de movimiento, esa idea de transformación, cambias de una frase y la transformas en otra cosa. I go to work, should become I went to work. Voy a trabajar, debería convertirse, debería ser, entonces fui a trabajar. Y ahora vamos a ver algunas expresiones como we are spending a lot of time collecting payments on past due loans. Estamos pasando en estos momentos o en este periodo. Recuérdate que puede ser ahora o simplemente en este momento que lo estoy haciendo o simplemente que empezó y no terminó. Entonces nos estamos pasando un montón de tiempo recogiendo pagos de préstamos, ¿vale? Que past due quiere decir que la fecha en que tenían que abonarlos ya ha pasado, es decir, préstamos que han sido, que han vencido, que es como decimos nosotros en español, en castellano. Vale, there's plenty of time to have a baby. I'm not past my selling by date yet. Hay tiempo de sobra, plenty of time, quiere decir que hay un montón de tiempo, tengo tiempo más que suficiente para tener un niño. Fíjate que ellos hablan de baby, siempre dicen esto de baby cuando hablan de niños, de niño pequeño, de un bebé, que lo que tiene es un bebé, pero nosotros no decimos tener un bebé, normalmente decimos tener un niño, ¿vale? Eso es a lo que me refiero cuando hablamos de esas traducciones y cuando hablo de piensa en el idioma en el que estás hablando. No estoy bien. Y cuando tienes un producto, compras un producto en el supermercado, bueno, donde sea, vamos a poner, por ejemplo, los yogures, por poner un ejemplo de un producto, no tiene que ser en el supermercado, puede ser donde sea, pero es un producto que obviamente, pongo supermercado porque tiene que ser algo, no hablo de ropa, hablo de algo que no se pueda consumir después de una fecha, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros hablamos de consumir antes de, como que tú lo tomas antes de. Pero ellos no ponen la misma idea, lo ponen sell by date, que es la fecha. No se hablan de que tú lo consumas. Fíjate que transmiten la misma idea con la idea de que lo vendes como muy tarde en esta fecha. Es decir, es la idea que el supermercado o el sitio que te lo vende, ese producto, tiene que venderlo como muy tarde con esa fecha que es la fecha máxima que le pone. Vale, entonces aquí, ¿cómo traducirías esto? Realmente no se me ha pasado la fecha de caducidad, bien, o como decimos aquí muchas veces, aún no se me ha pasado el arroz, vale, que es la misma idea, fíjate que es la misma idea expresada de forma, con otras palabras, pero es lo mismo. Tengo el yet, que es el aún, y tengo esta negación.
Y he can still play, but he's past his prime. Todavía puede jugar, aún puede jugar, pero imagínate, por ejemplo, un jugador de fútbol, que es el típico deporte, que nos viene a todos a la cabeza, sin de buenas a primeras, porque es el que más bombo le dan. No quiere decir que sea el único, ni mucho menos, pero es lo que hay. Pero no quiere decir que no sea, el fútbol está muy bien y cualquier deporte está bien. Lo que quiero decir, a que me refiero, es que hay deportes como el fútbol que tienen pues mucha inversión y se le da mucho bombo y mucha cosa, y hay muchos otros igual de importantes. Para mí no es una cuestión de importancia, es una cuestión de que a veces la gente nos acordamos, nos pasa a todos, de aquello con lo que te bombardean, pero no te recuerdas que hay muchísimos otros deportes u otras cosas, como pasa, por ejemplo, cuando son las Olimpiadas, que parece que hay ciertos deportes que solo los ves ahí y luego el resto del año pues no aparecen, lamentablemente, y sin embargo requieren un gran esfuerzo también. Eso es lo que me refería. Vale, entonces en este caso él todavía puede jugar, pero he's past his prime, pero ha pasado ya su prime. Quiere decir cuando es tu etapa que es más productiva, cuando es que estás en la flor de la vida, que estás en lo mejor, porque es cuando estás al 100%, que tienes más, pues más agilidad física, mental y de todo. Es lo que quiere decir. Entonces ya ha pasado, digamos, su mejor época, pues eso, ha pasado la flor de la vida, ha pasado ya el momento, su momento de plenitud, podríamos traducirlo también. Perhaps Lily told him, I wouldn't put it past her. Quizás, imagínate, dos personas conversan y dicen, quizás Lily se lo dijo, se lo contó. Y literalmente sería, no pondría eso que le pasara. O sea, es decir, no pensaría que ella no pudiera hacerlo. Esa es la idea. No pondría la idea de que se lo dijera como que le pasa, porque ella no sería capaz de hacerlo. Imagínate, esta idea me pasa, ni siquiera me lo pienso, ¿vale? Porque yo no soy así. No, lo que está diciendo es todo lo contrario. ¿Entiendes? Que lo que quiere decir es que no me extrañaría nada. Y fíjate, como digo, esa expresión de no me extrañaría. ¿Qué quiere decir que no me extraño? Quiere decir que pienso que la persona podría hacerlo. Por eso lo expreso, I wouldn't put it, no pondría el hecho de que se lo dijera, past her, ¿vale? Que ella ni le importara y le pasara esa idea. No. La idea se quedaría y le vendría a la cabeza. Vale, eso es lo que quiero transmitir. Y Joe is a past master at getting invitations to parties. Entonces Joe es, master es como el amo. Vale, entonces imagínate que es past master, el amo, el que domina, el tal. Entonces imagínate como que está más allá de que domina el hecho de conseguir invitaciones para las fiestas. Quiere decir que, vale, que es un genio, que es un crack en conseguir invitaciones para las fiestas. Por eso es de past. Puedes pensar en la idea de lo mismo que decíamos antes, que para llegar a mi casa o para llegar a ese sitio tenías que pasar por delante de, tenías que ir más allá de, pues la oficina de correos o de lo que sea. Pues lo mismo, ya no es que sea un amo mental, es que va más allá de eso, ¿vale? Porque es buenísimo consiguiendo invitaciones para fiestas. Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Lo que siempre te digo, lo que siempre te insisto, sigue así, sé que estás mejorando mucho, todo lo que hagas te va a ayudar, todos estos ejemplos, todo lo que vemos, todo lo que puedas leer, ya sabes que tienes recursos en mi página web, y ya sabes que todo aquello que hagas, que es escucha, lee, ve ejemplos, escribe, habla en voz alta, hazte diálogos, es decir, todo lo que vayas haciendo poquito a poco, eso ya vas viendo que te está ayudando a mejorar, a avanzar, y que ese es el camino, ¿vale? Y yo estoy aquí para ayudarte, ya sabes, con mis vídeos, con mis clases. Vamos a seguir viéndonos y cuídate mucho y sobre todo sé feliz, es lo importante en esta vida. Venga, nos vemos, chao, chao.